Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a estar con el estudio número 7 acerca de la fe. Estamos hablando de la fe y hoy vamos a hablar de la fe y las obras, porque muchas veces hemos querido o hemos confundido la fe y las obras, o las obras y la fe. Por eso es importante que entendamos qué tiene que ver la fe con las obras y qué tienen que ver las obras con la fe. Para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Santiago y Pablo y todos los escritores de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, siempre nos han hablado de la fe. Incluso en Hebreos estuvimos hablando acerca de la fe, qué era la fe, que nuestra fe no es una fe ciega. Estuvimos hablando de los héroes de la fe. Y el día de hoy tenemos que ver cómo es aquellos hombres hicieron obras de fe. Pero ¿por qué hicieron esas obras de fe? Y por eso es que Santiago lo dice de esta manera y es importante que lo entendamos el día de hoy y que quede bien claro. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si aquí nos damos cuenta, mis hermanos, hay un juego de palabras que si no las entendemos, podríamos decir que entonces todos estamos bien, tanto los que tienen fe como los que tienen obras. Lo podríamos leer de esta manera. Incluso muchos que se dicen cristianos en la actualidad no están seguros de su salvación y ellos creen que por medio de sus obras pueden asegurar su salvación. Otros sienten que no han sido demasiado sinceros con Dios y que su vida cristiana deja mucho que desear y qué decir comparado con el estándar de un cristiano y tratan por medio de las obras comparar cómo va su cristianismo. Mi cristianismo está bien porque yo hago muchas obras, porque desde que llegué a Cristo y ahora mis obras son diferentes. Otros muchos han querido por medio de sus obras comprobar que cada vez son más cristianos. Otros se siguen esforzando por mostrar un cristianismo digno delante de la gente, tratando de caminar conforme a los mandamientos de Dios y conforme a sus obras. Ellos obedecen los mandamientos de Dios, obedecen la ley de Dios para que vean que son cristianos, pero no únicamente lo hacen para estar bien delante de la gente. Y es importante que nosotros aprendamos qué son las obras de fe y que las obras que hacen la gente que no conocen verdaderamente a Cristo no son obras dignas o agradables para Dios. Y también no pueden faltar los que sienten que han sido tan obedientes que merecen escuchar entra el gozo de tu Señor porque ha sido buen ejemplo. Muchos creen que obedeciendo a Dios y haciendo buenas obras, creen que van a escuchar esa palabra. No, pues ha sido ejemplo, entonces entra el gozo de tu Señor. Y de verdad, mis hermanos, es importante que entendamos, porque si ahorita algunos de ustedes a lo mejor estén pensando, entonces ya no tengo que hacer buenas obras, porque de todos modos, pues voy a entrar al reino de los cielos. Y si ustedes analizaron bien lo que dijo Santiago, pues él está hablando de las obras y de la fe unidas. Así que yo quiero enfatizar que no estoy hablando de personas que son de otras religiones. ¿Sí? Yo no estoy hablando de aquellos que han dejado la religión tradicional, yo estoy hablando, de aquellos que han dejado la religión tradicional y ahora se dicen cristianos. El día de hoy vamos a estar hablando más de los cristianos o de los que se dicen cristianos, más que de los que están allá afuera. Porque de los de allá afuera creo que ya la mayoría entendimos que ellos hacen obras, supuestamente, para agradarle a Dios y para ser salvos. Pero el problema es el cristiano que está cayendo en ese catolicismo o en ese arminianismo o en ese tipo de doctrina donde hago buenas obras para que Dios esté agradado de lo que yo hago. Es por esa razón que se necesita saber si las obras que hacemos son para salvación o son obras porque ya somos salvos. Y a lo mejor ustedes dirán, no, pues yo hago obras porque ya soy salvo. Y qué bueno, pero no todos tenemos, acuérdense, la misma madurez.
No todos tenemos el mismo conocimiento o el mismo discernimiento. Entonces, por eso es importante que ahorita quede bien claro, ¿sí? Si verdaderamente lo que estamos haciendo son obras de fe o estamos haciendo obras para agradarle a Dios. Por eso es que algo que debe quedar también bien claro y bien entendido, ya que muchos no lo entienden como, únicamente lo entienden como teórico, pero pocos lo entienden como práctico. ¿Y por qué digo teórico y práctico? No estoy hablando de una teoría, sino estoy hablando de que mucha gente entiende la teoría, pero no lo lleva a la práctica o no entiende la práctica. Dicen, sí, ya entendí que mis obras no son para agradar a Dios, pero ya dentro de ellos en la práctica dicen, pero voy a seguir haciendo obras para agradar a Dios. O sea, en la teoría lo entendieron, pero en la práctica no lo llevan a cabo. No lo han entendido como una práctica normal. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto o qué significa esto? Que muchos lo entienden a medias. ¿Sí? La gran mayoría lo está entendiendo a medias. Entienden o saben que las obras no son para salvación. Ya quedó bien claro. Las obras que yo hago no son para salvación. Las obras que yo estoy haciendo no son para agradar a Dios. Yo no necesito hacer buenas obras para que Dios me ame más o voy a dejar de hacer obras y Dios me va a amar menos. Eso ya quedó bien entendido en la teoría. Pero, viene el pero nuevamente, tristemente se siguen esforzando por hacer buenas obras. La gran mayoría se sigue esforzando por hacer buenas obras. No, ya no voy a maldecir, no, ya no voy a gritar, no, ya voy a llegar temprano, ya voy a orar más tiempo, ya voy a leer la Biblia porque no la he leído, ya voy a tratar de ser más obediente. Y todos están en la práctica entendiendo mal lo que es la teoría. En la práctica están tratando de hacer buenas obras. Siguen esforzándose por hacer buenas obras. Y ese es un gran problema que está sucediendo con la gran mayoría de los cristianos. El verdadero cristiano no se necesita esforzar por hacer buenas obras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, mis hermanos, el verdadero cristiano ya no se esfuerza por hacer buenas obras. ¿Por qué? Voy a hacer la respuesta pronta, pero vamos a seguir más adelante después. Porque las hace naturalmente. ¿Sí? Por eso es que cuando yo les digo que ya no se deben de esforzar ustedes por hacer buenas obras, viene una avalancha de dudas, viene una avalancha de preguntas, vienen muchas preguntas a ti y también a lo mejor de quererme hacer a mí. Entonces, pastor, si no debo de hacer buenas obras o no debo de esforzarme a hacer buenas obras, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, ¿ya no voy a hacer nada? Entonces ya voy a caminar en el mundo y por el mundo y voy a ser salvo, siempre salvo, y ya puedo irme al mundo y hacer lo que antes yo hacía. ¿O qué debo de hacer para mostrar que he nacido de nuevo? Porque yo tengo que demostrarle a la gente que he nacido de nuevo. Esas preguntas vienen aquí en la cabeza, esas dudas, esas respuestas. Empiezas entonces y luego los demás, ¿qué van a decir? Si yo no me esfuerzo a hacer buenas obras, ¿qué van a decir los demás? Pues no que eras cristiano. Y mira, ni siquiera te estás esforzando. Y creo que ya muchas veces les he dicho a mis hermanos que yo nunca he visto un árbol de limones pujando para que salgan limoncitos. Y ese es lo que debemos de estar bien seguros nosotros. Primero yo debo de estar seguro que he nacido de nuevo. Si yo no estoy seguro que he nacido de nuevo, voy a seguirme esforzando por hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque como no estoy seguro que he nacido de nuevo, estoy tratando de demostrarle a Dios, de demostrarle a las personas y de demostrarme a mí mismo que ya nací de nuevo. ¿Y qué hago? Obras. Obras y obras. Pero son obras para demostrar. No, pastor, no, yo las obras que hago no son para demostrarle a nadie.
Y entonces, ¿por qué te estás esforzando por hacerlas? ¿Sí? Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Las obras que hacemos los verdaderos hijos de Dios salen, ¿qué? Naturales. Naturales. Sin esfuerzo. Es que, pastor, de veras, ahora me estoy esforzando por orar cada día a las 3 de la mañana. Y luego, no, me está costando mucho trabajo. Pues ora todos los días y ahora todo momento. Ora cada momento, las 24 horas del día. Sí, ¿verdad, pastor? O sea, yo no le digo al pez, al que está en el agua, ¿verdad? No al pescado, al pez. Yo no le digo, pez, tienes que tener cuidado, porque si no tienes el suficiente oxígeno, te me vas a ahogar. No, el pez que anda en el agua, ¿qué? Naturalmente. Esa es su naturaleza. Entonces, pastor, ¿y cómo voy a estar seguro que he sido salvo de la condenación? Yo necesito esforzarme para que no me vaya a atrapar el diablo. Yo debo de huir para que no me atrape el diablo. Yo tengo que estar seguro de que no voy a ir a condenación. ¿Y cómo voy a estar seguro? Haciendo obras, pastor. Y la gran mayoría nos vamos siempre a las obras. ¿Sí? No. Yo tengo que esforzarme y voy a estar diciendo, no, diablo, huye de aquí, no te voy a hacer caso. Y estamos peleando con el diablo día y noche para que no me lleve. Entonces, pastor, si yo ya estoy seguro que nací de nuevo, si yo ya estoy seguro que el diablo no me va a llevar, si yo ya estoy seguro de mi salvación, ¿qué es lo que debo de cumplir para que yo entienda o para que yo esté confiado o para que yo esté tranquilo? ¿Qué ley debo de cumplir? ¿Cuál ley debo de hacer? Porque me han dicho que la ley ceremonial no, que la ley sacrificial no, que la ley moral sí. O sea, ¿cuál ley debo de cumplir, pastor? Y de pronto llega la palabra donde dice, el Señor quiere ser perfecto. Deja todo y sígueme. Mis hermanos, nosotros los hijos de Dios ya no debemos de estar preocupados por qué ley cumplir. Porque nuestra nueva naturaleza cumple toda la ley. Cumplimos toda la ley. Pero si tú te estás esforzando por cumplir toda la ley para mostrar que eres salvo, lo único que estás haciendo es volverte más a la condenación. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que estar bien seguros primeramente de nuestro nacimiento nuevo, de nuestra salvación. Y si no, vas a estar perdido, esforzándote y esforzándote y esforzándote y esforzándote. ¿Y qué crees? Al final te cansas. Al final te cansas. Señor, yo te pido que me ayudes a terminar esta carrera. No, es que yo ya la terminé. Yo estoy seguro que yo ya la terminé. A los ojos de Dios, Dios ya me ve perfecto. A los ojos de Dios, yo ya estoy sentado en el lugar celestial. Yo ya estoy. Yo no sé tú. Pero te estás esforzando por llegar al reino celestial. Yo ya estoy ahí. A los ojos de Dios, yo ya estoy inscrito en el libro de la vida. Ay, sí, ya estás seguro de tu salvación. Amén. Ya estoy seguro de mi salvación. Ay, sí, pero la otra vez te vi que fallaste. Sí, pues yo voy a fallar. ¿Sí? Pero yo no quiero quedar bien contigo. Yo sé que yo tengo esa relación con Dios a través de Cristo. Espero y estén entendiendo, mis hermanos, y espero que esto te vaya dando paz en lugar de que te vaya preocupando más. Imagínense al águila, un águila y una gallina. Hasta allá arriba. El águila es un cristiano verdadero. La gallina es la que cree que es cristiana. Y de pronto llega alguien y los avienta a los dos. ¿Qué crees? Pobre gallina. Va a intentar volar, pero al final va a caer. Va a caer. Pero el águila, ¿qué sucedió? La aventaron y naturalmente vuela. Espero y estés entendiendo.
el Hijo de Dios, por más que lo estén señalando, por más que le digan, por más que lo acusen, por más que estén sobre él está seguro de su salvación. Entonces sí puedo irme al mundo, ¿verdad, pastor? No, porque nuestra nueva naturaleza no nos permite irnos al mundo. Fallamos, claro. Entonces ya puedo fallar y no me preocupo, no. Cada vez que falles vas a tener quien te va a estar dando vara y reprimiendo y reprendiendo. El Espíritu Santo de Dios te va a estar reprendiendo. Yo no necesito a mi mamá, yo no necesito a mi papá, yo no necesito a mi esposa, yo no necesito a mis hijos que me estén reprendiendo. Con el Espíritu Santo más que suficiente. Más que suficiente. Y es cuando empieza el redarguir y empieza el confrontamiento y empiezas a saber si verdaderamente soy hijo de Dios. Esto nos tiene que afirmar, mis hermanos. Entonces, pastor, ¿es verdad que yo soy salvo, siempre salvo? Amén. El verdadero Hijo de Dios es salvo, siempre salvo. El verdadero Hijo de Dios es libre, ya conoció la verdad y la verdad ya lo hizo libre. Hace rato escuchaba yo, Señor, ayúdanos a conocer tu verdad porque queremos ser verdaderamente libres. Esa oración es de un inconverso. Esa oración es de un inconverso que no está seguro de su salvación. Yo ya no voy a pedirle al Señor que me muestre su verdad para ser verdaderamente libre. Yo ya soy verdaderamente libre. Esa es la gran diferencia del verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios ya es verdaderamente libre. Y el verdadero Hijo de Dios ya es salvo. Y nada lo va a apartar del amor de Cristo. Nada. Yo te pregunto, ¿acaso David, por todo lo que pecó, él dejó de ser salvo? ¿O dejó de ser el escogido de Dios? No. Recibió reprimenda, claro. Y fue buena y grande la reprimenda. Recordemos cómo estuvo llorando y ayunando para ver si movía a misericordia al corazón de Dios. Y esto nos muestra, mis hermanos, que no es tan fácil irnos a pecar. Por eso, pastor, por eso me estoy esforzando por no irme a pecar. Por eso estoy esforzándome en hacer buenas obras, pastor, para que no me suceda lo que le sucedió a David. Entonces tú estás queriendo ganar la salvación por medio de tus obras. Y entonces viene la pregunta también, ¿cuáles obras tengo que hacer para asegurar mi salvación? ¿Qué obras tengo que hacer para asegurar mi salvación? Y la respuesta es ninguna. Ninguna obra tengo que hacer para asegurar mi salvación. ¿Por qué no tengo que hacer ninguna obra para asegurar mi salvación? Porque la salvación no depende de mí. Depende de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, si ya eres un pez, vas a tener que nadar. Y vas a nadar naturalmente. Si ya eres un águila, ya vas a volar y vas a volar naturalmente. Yo ya no me tengo que esforzar por mostrarle a la demás gente que soy un pez. Ya no tengo que esforzarme por demostrarle a la gente que soy un águila. Yo ya no tengo que esforzarme por demostrarle a la gente que soy verdaderamente salvo. Pero te están mirando y diario te van a estar viendo. Sí, ven el cuerpo. Pero Dios conoce mi interior. Dios me conoce. Y entonces, ¿por qué dice Santiago que la fe sin obras es muerta? Y que cada vez que se habla de la fe y las obras viene un mundo de dudas, aunque no las pregunten o externen, siempre vienen dudas. A ver, entonces, ¿la fe sin obras es muerta? Y aquí es cuando yo quiero hacer ese paréntesis, mis hermanos, y llevarlos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos va a ir ayudando a entender lo que dijo Santiago. Pablo nos va a ir ayudando a entender lo que dijo Santiago y por qué dijo que la fe sin obras es muerta. Si yo ahorita estoy diciendo que no necesito hacer obras para salvación.
Dice Gálatas 2:16, mis hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí está hablando de las obras de la ley. Pero las obras de la ley también es no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Entonces, a ver, pastor, las obras de la ley y las obras que yo hago y las obras de salvación, y creo que ahí es donde tenemos que ir poniendo todo en su lugar. Aunque Pablo explicó con mucha claridad que únicamente la fe puede salvarnos, y parezca una contradicción con lo escrito por Santiago, es importante aclarar que ninguno de los dos se contradice, sino que al contrario, cada uno está reforzando la enseñanza de que la salvación es únicamente por fe y no por obras. Si nosotros analizamos bien a Santiago y a Pablo y a Hebreos y toda la palabra de Dios, toda nos va a llevar a que la salvación es por fe. Yo quiero poner un paréntesis acá en Abraham y Noé, que fueron de los primeros que nos hablan acerca de las obras. Abraham fue justificado por la obra que hizo de obedecer a Dios, o fue justificado por la fe. Fue justificado por la fe y por eso él obró de la manera que obró. Noé también fue justificado por fe o porque hizo el arca y obedeció e hizo una obra agradable a Dios. No. Noé fue justificado, Dios lo escogió y dijo, tú vas a hacer una obra de fe. Y él entonces, por esa obra de fe, él hizo el arca, pero no para que Dios le amara más, no para que Dios quedara contento con él, sino porque él, por la fe, hizo esa arca y obedeció al Señor. Es lo mismo cada uno de nosotros. Nosotros lo que hacemos, las obras que hacemos, las hacemos por fe, no para salvación. Por eso es que Pablo está diciendo bien claro aquí que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino somos justificados por la fe. ¿Parece trabalenguas? ¿Parece rompecabezas? ¿O está cada vez más claro, mis hermanos? Espero que sí. Así que por esta razón, las contradicciones y dudas que en este estudio veremos van a tratarse de la interpretación de la fe y las obras desde una perspectiva bíblica y clara, y podamos entender lo que toda la Escritura nos habla con respecto a la fe y a las obras. Ninguna obra de la ley nos va a justificar. Ya quedó bien claro, ¿verdad? Eso con letras grandotas. Las obras de la ley no nos justificarán. Las obras de la ley no nos dan salvación. Las obras de la ley no sirven para que seamos salvos. Así que cuando entendemos la definición de la fe en el contexto de la Escritura, podemos ver que tanto Pablo como Santiago estuvieron perfectamente de acuerdo, aunque estaban considerando el mismo tema desde diferentes puntos de vista. Cada uno estaba hablando de diferente manera, mas sin embargo estaban hablando lo mismo. En Gálatas, Pablo dijo que el hombre no era justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y en Romanos 3:28 añadió, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces viene el dilema. ¿Cómo concilio lo que dijeron Pablo y Santiago? Así que, primeramente, tenemos que ver a quién se dirigieron cada uno de ellos y no tratar de confrontar a uno con el otro. O sea, no se están peleando Santiago y Pablo, no se están confrontando. No, Pablo, tú estás equivocado. No, Santiago, tú estás equivocado. No, los dos están en la misma sintonía. No están luchando entre ellos, sino que están enseñando lo mismo desde diferentes puntos de vista.
pero la conclusión o el resultado es el mismo. Es como si tú dijeras 2 por 8 es igual a ¿qué? 16. Y 8 por 2 es igual a 16. O sea, es lo mismo, nada más que de diferente punto de vista. Así que vamos a ir viendo hacia dónde se dirigió Pablo y hacia dónde se dirigió Santiago. Pablo se estaba dirigiendo ¿a quién? A los opositores. Pablo se estaba dirigiendo ¿a quién? A los de la ley, a los judaizantes. Y por eso es que Pablo decía, es únicamente por la fe. Y los judaizantes decían, no, es por la fe y por las obras. O si no, primero las obras, que se circunciden, que guarden las fiestas, que guarden el Shabbat, que guarden todo, y de esa manera ya están justificados. Y Pablo decía, no, es únicamente por fe. Y Santiago no estaba peleando con los judaizantes, ni estaba enseñando a los judaizantes, sino estaba enseñando a los verdaderos cristianos, o a los verdaderos cristianos, o a los que se decían cristianos. Y entonces les dijo, a ver, ustedes dicen que son cristianos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no están haciendo obras dignas de un hijo de Dios? Porque están haciendo lo que hacen los del mundo. Ah, porque ya somos salvos. No. El verdadero salvo no puede estar haciendo lo que hace el del mundo. Y por eso es que Santiago les dice, la fe sin obras es muerta. Pero no le estaba diciendo a los judaizantes, sino le estaba diciendo a los que nos decimos cristianos. Porque un verdadero cristiano tiene que hacer obras de fe. Volvemos otra vez con lo que hicieron Abraham y Noé. Ellos hicieron obras de fe. Ellos creyeron a Dios aún sin ver lo que Él les había dicho. Va a venir un diluvio. Ajá, sí, no, sí. Aquel que no es verdadero hijo de Dios no le cree. Y ahora vemos, mucha gente no cree en la venida de Cristo. Y los verdaderos hijos de Dios estamos convencidos que Cristo va a venir. Estamos convencidos de que verdaderamente lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por agradar a Dios, sino que lo estoy haciendo porque hay algo dentro de mí que me lleva a hacerlo. Entonces el verdadero hijo de Dios hace obras de fe. Por eso le dijo, la fe sin obras es muerta. O sea, si yo digo tener fe y no estoy teniendo obras, tu fe no sirve, tu fe es mentira, tu fe está muerta, tu fe es únicamente en tu boca, pero no hay nada de transformación dentro de ti. Espero y esté quedando más claro todavía. Así que los opositores de Pablo eran los judaizantes. Los oyentes de Santiago eran los que se decían cristianos y los verdaderos cristianos. Entonces yo te diría, si tú te dices que eres hijo de Dios, tú tienes que tener fe y obras. Si tú tienes fe, vas a mostrármelo con tus obras. Si tú no tienes obras, yo te puedo decir que tu fe está muerta. Así que Pablo respondió diciendo que las obras de la ley no salvan a nadie, sino solo la fe en Cristo. Y tanto Pablo como Santiago estaban defendiendo la misma verdad. La salvación es por medio de la fe, pero los que ya son salvos tienen fe y tienen obras. No puedes decir, yo tengo fe, pero no tengo obras. Yo tengo que mostrar por medio de mis obras que tengo verdaderamente fe. Por eso es que somos transformados los hijos de Dios. Por eso es que cambiamos los hijos de Dios. Por eso es que ya no maldecimos, ya no odiamos, perdonamos, amamos aún a nuestros enemigos. Pero no por es que me estoy esforzando por hacerlo, sino porque hay algo dentro de mí que naturalmente sale. ¿Me perdonas? Sí, sí te perdono. Y al ratito, no, pero acuérdate que me hiciste. ¿No que me habías perdonado? El verdadero hijo de Dios perdona y olvida. Perdona y deja ya. O sea, no está recordando lo que te perdoné. ¿Te acuerdas que ayer te perdoné? Pero si lo vuelves a hacer y ahora sí no te voy a perdonar. No, mis hermanos. El Hijo de Dios ha sido transformado, ha sido cambiado y verdaderamente perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 dice la palabra. Así que debemos de dejar mucho más claro todo este embrollo, desglosando toda esta maraña. Espero y entendimos.
Pablo dijo que la fe que salva es la fe real y genuina y que transforma la vida de una persona. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, hemos sido metanoia, hemos sido transformados. Hemos sido cambiados de mente, hemos sido cambiados de naturaleza, hemos tenido un cambio total, hemos sido transformados, hemos sido convertidos. Ha sucedido una metamorfosis en nosotros. Eso es metanoia, o eso es salvación, o eso es transformación, mis hermanos. El verdadero Hijo de Dios ya ha sido transformado. Y Pablo dijo de sí mismo que todas esas cosas que eran para él ganancia, las veía ahora como pérdida, como estiércol, por amor de Cristo. Y nosotros, los hijos de Dios, ahora vemos que todo eso que antes amábamos, ya lo vemos como estiércol. Ya, oye, pero antes te gustaba ir mucho al bar. Híjole, ahora me da vergüenza que me digas eso. Oye, antes te gustaba fumar, hasta hacías bolitas con el humo. Ya ni me digas, me avergüenzo. Oye, antes te andabas metiendo con una y con otra. Cállate, eso fue antes. Nos avergonzamos de nuestro pasado, lo vemos como estiércol, como pérdida, como lodo, como vómito, y ahora nos hacemos a un lado. Pero no es porque yo me estoy esforzando por dejar de hacerlo, sino porque ahora esta nueva naturaleza ya no me permite hacerlo. Yo ya no puedo hacerlo. Anteriormente veía yo el lodo y hasta un clavado me echaba. Ahora veo el lodo y me hago a un lado. Veía yo el vómito, la pornografía, veía yo el alcohol, la droga, el cigarro. Yo no sé, cada quien teníamos un fondo a donde estuvimos muy a gusto. Mas, sin embargo, ahora nos avergonzamos. ¿Por qué eran esas cosas que antes le gustaban a Pablo, ahora eran como estiércol? Porque su religiosidad lo llevó a ser asesino. Sus credenciales ya no servían de nada, fariseo de fariseos, con los mejores estudiosos. ¿De qué le sirvió todo eso? Sus buenas obras, él hizo buenas obras, hermanos. El matar a un cristiano para él era una buena obra. Y él se esforzaba por hacer cada día más buenas obras, entre comillas, para agradarle a su Dios. Él estuvo esforzándose por ser el mejor en la clase para agradarle a Dios. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué estás estudiando la Biblia? Porque es un deseo, es un anhelo, es un gozo, es un deleite leer la Biblia. No, es para que agrade a Dios y para que vean que yo sí leo. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué oro cada día más? Porque es un anhelo estar en comunión con el Señor. No porque quiero agradarle más a Dios. Yo ya no tengo nada que hacer para agradarle más a Dios. Ya lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente. Entonces ya me acuesto en mis laureles y ya. No, el verdadero Hijo de Dios no se va a quedar quieto. El verdadero Hijo de Dios no se puede quedar quieto. El verdadero Hijo de Dios va, ¿qué? Creciendo y madurando. El que no es un verdadero Hijo de Dios, o el que es un Hijo de Dios verdadero y no está siendo bien enseñado, sí todavía se comporta como carnal. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de ir madurando por naturaleza, no por esfuerzo. Espero y esté quedando claro, mis hermanos. O sea, ¿por qué cada día lees más la Biblia? Porque es mi naturaleza, mi deseo, mi necesidad. Pero eso Dios no te lo toma en cuenta. No, si yo no lo estoy haciendo para que Dios me lo tome en cuenta. Es porque ahora soy hijo de Dios. Es como el polluelo del águila nuevamente, mis hermanos. El polluelo no puede volar, pero al rato va creciendo y por naturaleza va a volar. Va madurando. Por naturaleza va a aprender a cazar. Por naturaleza. Entonces yo cada vez estoy madurando más. Pero si tú estás estancado en lo mismo, teniendo sana doctrina, teniendo sana enseñanza,
teniendo todo en tus manos y tú no creces, una de dos, o eres todavía un niño que tienes que comer papilla, o no eres hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios crece y madura. Crece y madura. No para agradarle a Dios, sino porque es hijo de Dios. Así que todo lo que Pablo estuvo haciendo para agradar a su Dios de nada le sirvió. Y es lo mismo con los cristianos, o pseudo cristianos, o los que se dicen cristianos. Todo el esfuerzo que estés haciendo para parecer cristiano, para aparentar a ser cristiano, para agradarle a Dios, para agradarle incluso al hombre. Porque muchas veces, no, es que tengo que mostrarme que sí soy cristiano para que mi esposo vea que soy cristiana, para que mi esposa vea que sí soy cristiano, para que mi mamá vea que sí soy cristiano, para que mis tíos vean que sí soy cristiano. Todo esfuerzo que estés haciendo es basura. Tienes que caminar naturalmente. Yo tengo mucho esta palabra, mis hermanos, auténtico. Tienes que ser auténtico. Tienes que ser auténtico. Un auténtico cristiano. Un verdadero cristiano. Yo no aparento ser cristiano. ¿Me equivoco? Claro que sí. ¿Cuántas veces? Miles de veces. Pero eso no me deja de ser cristiano. No me deja o no me quita el ser cristiano. A los ojos del mundo, mis hermanos, si vemos a David sin conocer el final, si vemos nada más los pecados que hizo David, a los ojos del mundo, David no era hijo de Dios. Pero a los ojos de Dios dijo, él tiene el corazón conforme al mío. Un adúltero, un asesino, uno que engañó a sus mejores amigos, uno que confió más en los caballos y en la gente que confiara en Jehová. Sí, pues, era humano y se equivocó. No, eso no puede ser. A los ojos del mundo, Abraham fue un mentiroso. A los ojos del mundo, Noé fue un borracho. Nosotros ya conocemos la historia, pero los que no conocen la Biblia o los que están leyendo apenas la Biblia, dicen, no, ¿cómo va a poder ser ese el padre de la fe si negó a su esposa? Si engañó a Dios y quiso tener un hijo aparte por medio de Agar. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos, a los ojos del hombre nunca vamos a hacer lo que el hombre quiere. Pero lo importante es que estemos seguros de que somos salvos y que amamos al Señor. Por eso es que hubo una verdadera revolución ante los opositores de Pablo. ¿Cómo? ¿A poco ahora resulta que el asesino de cristianos ahora ya es cristiano? El que perseguía a la iglesia ahora resulta que es uno de ellos. Pablo escribió, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y el cual también perseveran, si ustedes retienen la palabra son salvos, y si no, han creído en vano. Si tú no has entendido la palabra, si tú no has entendido verdaderamente lo que es la salvación, has creído en vano. Si tú te sigues esforzando por aparentar un cristianismo, has creído en vano. Tenemos que estar bien seguros de la salvación. ¿Qué tienen que ver las obras? En eso. ¿Tus obras para qué son? ¿Tus obras por qué las haces? ¿Tus obras buenas, entre comillas, o a lo mejor buenas de verdad, por qué las estás haciendo? ¿Por qué te estás esforzando en hacer obras? Si la palabra de Dios dice que yo no me tengo que esforzar por hacer buenas obras para agradar a Dios, que mis buenas obras tienen que ser naturales. Yo te pregunto, ¿quién te dijo que tenías que dejar de maldecir y por qué dejaste de maldecir tan pronto? ¿Quién te dijo que dejaras de tomar y por qué dejaste de tomar? ¿Quién te dijo que dejaras de fumar y por qué dejaste de fumar? ¿Quién te dijo que dejaras de odiar y por qué dejaste de odiar? Si nadie te lo dijo.
No, a mí sí me lo tuvieron que estar, dice y dice. Bueno, porque eras débil en la fe. Pero se supone que debemos llegar en una madurez, mis hermanos, que todo ya es natural. Que ya no te tienen que estar diciendo, a ver, muéstrame tu fe por medio de tus obras. No. Mi fe y mis obras ya van de la mano. Ya van de la mano. Ey, se me hace que tú la otra vez te tomaste una cerveza. Sí, me ganó la carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué sentiste cuando tomaste la cerveza? Ay, se me antojó la otra. Hay un redarguir. Debe de haber un redarguir. Si estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Así que Santiago dijo, hermanos míos, ¿de qué les aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si nosotros decimos que tenemos fe y que somos salvos y que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador y no tenemos fe, no tenemos obras, la fe no nos va a salvar, mis hermanos. O sea, debe de haber un cambio. Deben de haber obras. ¿En quién? En los verdaderos hijos de Dios. A ver, pastor, ya me confundí todo. Entonces, ¿tengo que tener obras o no tengo que tener obras? Sí tienes que tener obras. Pero no son obras porque te estés esforzando, sino son obras porque salen naturalmente. Sí está claro, ¿verdad? Así que Santiago no estaba hablando, número uno, de las obras de la ley. Él simplemente dijo que la fe que salva produce obras de fe. Obras de fe. Entonces, el no maldecir es una obra de la ley. ¿La debo de obedecer o no? Un verdadero hijo de Dios las obedece porque es una obra de fe. Así que Pablo y Santiago estaban hablando lo mismo, pero desde diferente perspectiva. ¿Y cómo entonces puedo tomar o puedo entrelazar la fe y las obras? Cuando yo entienda que mis obras que hago son obras de fe. Si dices ser salvo por medio de las obras de la fe, por medio de las obras de la ley y por la fe en Cristo, has creído en vano. Si dices ser salvo por medio de las obras de la ley y por la fe en Cristo, has creído en vano. O sea, si tú dices que crees en la fe, crees en Cristo, pero también que tienes que obedecer y dejar de maldecir, amar, perdonar, es que es un mandamiento, entonces has creído en vano. Yo creo en Cristo Jesús, he creído totalmente en Él, y las obras que hago, no las hago porque tengo que hacerlas, sino las hago porque he creído. Pero si dices que has creído en Cristo y no haces obras de fe, también has creído en vano. Fíjense bien. O sea, si yo digo creí en Cristo Jesús y hago las obras de la ley, he creído en vano. Y si yo digo que he creído en Cristo Jesús y no hago obras, para que no vaya yo a regarla, también he creído en vano. Entonces yo tengo que hacer obras, pero son obras de fe. Obras de fe. Obras porque ya está Cristo en mí. Es un entrelazar la fe y las obras, mis hermanos. Si dices ser salvo y tú haces obras por naturaleza, eres hijo de Dios. Alguien que dice ser salvo únicamente por la fe y no tiene obras de fe, todo aquello que dice ser es falso, es fingido, es únicamente una burda imitación de un cristiano. Todo cristiano debe de tener obras de fe. Es parte del sello del Espíritu Santo de Dios. El que vive por el medio del Espíritu tiene obras de fe. Por eso es que Pablo dijo, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense ustedes mismos.
¿O acaso no reconocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? O a menos que estén reprobados. Aquí espero y entendamos esto, mis hermanos. El de allá afuera te va a estar examinando. El de allá afuera se va a estar fijando en ti. El de allá afuera te va a estar juzgando conforme a lo que él quiere que tú seas. O él cree que así debe de ser. Mas, sin embargo, aquí Pablo lo deja bien claro. Examínense ustedes mismos. Por eso es que la salvación es personal, mis hermanos. Yo puedo decir ahorita, ninguno de ustedes es salvo porque no tienen las obras que yo tengo. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo ajeno? Ninguno de ustedes es salvo porque no han hecho lo que yo digo y lo que yo veo en ustedes es pura mentira. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo ajeno? Pero tú dices, no, yo sí soy salvo. Sí, soy salvo. Ya me examiné a mí mismo, ya me di cuenta que yo al mundo, pero ni regalado, que yo no quiero nada con el mundo. Y eso es importante, mis hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos, que veamos si verdaderamente estamos en la fe. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. Pruébense. ¿Cómo me voy a probar yo mismo? Analizando lo que yo antes era. ¿Quién era yo? ¿Y ahora quién soy? ¿Anhelo ser eso? ¿Quiero ser eso que era yo antes? ¿O todo lo que yo era lo tomo como basura? Porque ni orgulloso debería yo de estar, ni estoy de todo lo que hice. Dice, ¿o acaso no reconocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? O sea, yo necesito reconocer que Cristo vive en mí, que Cristo mora en mí, que yo soy verdaderamente cristiano, o a menos que esté yo reprobado. Léanlo bien, 2 de Corintios 13:5, mis hermanos. Porque de verdad, si nosotros no lo entendemos, ¿y por qué lo dijo Pablo aquí a los de Corinto? Recuerden que la iglesia de Corinto fue la más rebelde de todas. Y todo el mundo se decía cristiano. Todo el mundo quería decir que era cristiano mejor que fulano, mejor que sutano. Yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Apolos. O sea, se peleaban entre ellos. Unos comían más, otros comían menos, en los convites, en los ágapes. O sea, era un pleito. Unos hablaban en lenguas, otros no querían hablar en lenguas, otros nada más tenían un desorden. Y decía Pablo, examínense. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? Si verdaderamente son hijos de Dios. Mis hermanos, uno de los graves peligros que sucede en las congregaciones es que muchos pastores únicamente están viendo lo exterior y se conforman con eso. Ay, no, la hermana sí parece cristiana, no, ya con eso. Ay, el hermanito sí parece cristiano, no, sí, ya que se venga a predicar. Y nada más están examinándolos por encima. No están viendo su verdadera transformación. No se preocupan si verdaderamente ha sucedido una transformación en el interior de esa persona. Es importante ver si ha habido una transformación en ti. Por eso es necesario que tú te examines a ti mismo. Que tú puedas llegar confiadamente, pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero ayudar en esto, en la danza, en la alabanza, etcétera. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Oye, ¿por qué quieres cantar en la alabanza? Ah, es que siempre me ha gustado la guitarra. Entonces no es porque quieras alabar al Señor. Debe de haber un anhelo, trabajar para el Señor. Un anhelo, servirle al Señor. Un deseo, servir en la obra del Señor. Esas son las obras de fe, mis hermanos. Cuando de veras es un deleite servir aquí en la iglesia, servir las mesas, atender la iglesia, atender a los hermanos. Ay, ya vienen los hermanos, es una carga para mí. Ay, ya tengo que preparar el siguiente sermón porque de veras yo ya no aguanto. Ojalá y ya me jubilaran. No, mis hermanos,
Las obras de fe te motivan a seguir adelante y adelante y adelante y sigues sirviéndole al Señor, amando al Señor, trabajando para el Señor, trabajando en la viña del Señor. Esa es una transformación verdadera y esas son obras de fe. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Porque de veras quieres escuchar la palabra de Dios? ¿O porque tienes que pasar lista? Porque si no te llaman la atención si faltaste. A los predicadores les gusta ver que la gente pase al frente y digan acepto a Cristo. Y que digan que están dispuestos y que digan sí, yo confiaré en Jesús. Pero tristemente son como los novios delante del juez. Sí acepto, sí acepto. Y les dicen en las buenas, en las malas, en la prosperidad. Sí acepto, sí acepto. Yo me quiero casar con ella, la amo. Y al final se terminan divorciando. ¿Por qué? Porque no hubo una convicción verdadera. Y nosotros tenemos que tener una convicción de pecado, primeramente. Una convicción de que necesitamos reconciliarnos con Dios para que haya esa transformación. Si no hay esa convicción, no van a ser obras de fe, mis hermanos. Van a ser únicamente obras que están haciendo para esforzarse en parecer cada día más a ser un cristiano. ¿Tus obras para qué son? ¿Tus obras son porque quieres parecer más cristiano o porque son obras de fe? La falsa declaración de fe es igual, no hay convicción de pecado, solo aceptan porque quieren parar de sufrir, porque quieren ir al cielo, pero como no han creído, verdaderamente han creído en vano. Y por lógica, no hay obras de fe con convicción, sino por obligación. Las obras de fe que estoy haciendo, ¿las hago por convicción o las hago por obligación? Si yo hago obras de fe por obligación, mis hermanos, lo que les puedo decir es que al final se van a cansar. Se van a cansar. Se van a agotar, se van a agobiar, van a retroceder, se van a divorciar de Cristo, que nunca estuvieron casados, que quede bien claro eso. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca fueron de nosotros. Así que esa afirmación o declaración de fe errónea es una inclinación de la cabeza cansada, condescendiente o cortés, pero sin convicción de pecado. Les he dicho muchas veces, es como, sí, ya reconozco que soy culpable, sí, es cierto, pero dentro de ti no hay una convicción. Y ya nada más repite, sí, le entrego mi vida a Cristo, sí, yo estoy dispuesto a lo que quiera Cristo. Pero no es cierto, mis hermanos. Al final terminan en el mundo. Porque únicamente están esforzándose por parecer cristianos. Haciendo obras, pero no obras de fe, sino obras para aparentar. Hoy en día es muy fácil confundir o interpretar mal las reacciones de las personas. Pero esa nula convicción los lleva a la apostasía y al presentarse cada vez más difíciles las pruebas, porque recuerden que cada vez va a haber más difícil la prueba, La prueba cada vez va a estar más y más difícil, mis hermanos. El fuego cada vez va a estar más fuerte. Porque tienen que irse purificando cada una de las almas que Dios ha escogido. Entonces las pruebas vienen más fuertes. Ni creas que ya se acabaron tus pruebas. Ni creas que, ya pasé esta, ahora sí ya viene tranquilidad. No, mis hermanos. Esa paz que vas a sentir es hasta que ya estés delante del Creador. Pero las pruebas, dice una alabanza, no son para muerte, sino para que cada día seamos más fuertes. Y dices, no, esta sí no la voy a aguantar. Pero dice Dios, no, es que no eres tú el que la vas a aguantar. Soy yo el que te doy la fuerza. Y el Señor es el que nos fortalece y nos permite avanzar. Y ahí es cuando vamos viendo el progreso del peregrino y el retroceso del que no es hijo de Dios. Se van quedando. Y ya nada más va quedando 1, 2, 3, van quedando unos cuantos, mis hermanos. Y a lo mejor tú dirás, no, pero en tal congregación hay como 500. ¿Y cuántos hay salvos? ¿Cuántos hay salvos? No, en tal lado hay 1000. ¿Y cuántos son salvos?
No, en una yo vi, pastor, un coro de como 100 personas, todos bien arregladitos y vestiditos, y todos cantaban, pero bien bonito, como canto de ángeles. ¿Y cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Mis hermanos, de verdad, la cantidad no tiene que ver con la salvación. La transformación es la salvación verdadera. Muchos están haciendo obras, pero sus obras son en vano, no sirven. Recordemos que el Señor sabe quiénes son salvos y quiénes no. Así sean muchos o sean pocos, Dios sabe quiénes son los verdaderos salvos. El diablo no lo sabe. ¿Y el diablo qué es lo que trata de hacer? Engañar. Probablemente muchos todavía siguen engañados. Muchos están convencidos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Están convencidos, pero no están convertidos. Y muchos tienen, no, es que sí, yo sé que Jesucristo es el único camino, la única verdad. Y de pronto los ves allá en el mundo. O lo ves más ser atraídos más por el mundo que por las cosas celestiales. Dices, no, pues ¿de dónde? Oye, pero de veras, está bien convencido que la salvación no se pierde. Está bien convencido que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo? ¿En qué momento está perdido? Pues porque no es salvo. No se perdió, estaba perdido. No perdió la salvación, nunca la tuvo. Tuvo conocimiento, claro, Satanás tiene conocimiento. Judas tuvo conocimiento. Así que mis hermanos, no porque tengan mucho conocimiento quiere decir que son salvos. No porque tengan mucho entendimiento quiere decir que son salvos. No porque muchos hagan muchas obras quiere decir que son salvos. Recordemos que únicamente tú y Dios lo saben. Por eso dice, examínense cada uno. Examínense cada uno. Híjole, me paro delante del espejo y veo y digo, no, pues diré que soy salvo, pero no soy salvo. Judas se miró en el espejo, se examinó a sí mismo, tomó la soga y se ahorcó. Pedro se examinó a sí mismo, se vio en el espejo y fue y se arrepintió. Pidió perdón porque era un verdadero salvo. Un verdadero hijo de Dios reconoce sus pecados, sus errores, sus desobediencias, sus rebeliones y pide perdón y se entrega totalmente y se levanta y se sacude el polvo, se limpia los pies y sigue caminando firme porque sabe y ya se examinó y sabe que es verdaderamente hijo de Dios. Así que mis hermanos, Pablo y Santiago estaban en perfecta armonía en sus enseñanzas. Y cuando Pablo hablaba de obras para salvación, aclaraba que ninguna obra de la ley los puede salvar. Y nosotros tenemos que ver a través de la ley, porque la ley, recuerden que es nuestro guía, nuestro ayo, ¿no? El espejo. La ley es la que nos revela que somos pecadores, pero que no nos puede salvar. La ley nos dice, mira, todo esto eres, pero yo no te puedo salvar. Así que por más buenas obras que hagas o por más que quieras obedecer los 10 mandamientos, nomás no. Y ahora sí me quiero meter un poquito con los del otro bando, con los católicos o con los de las obras o con los arminianos, que ellos creen que obedeciendo los 10 mandamientos van a poder lograr agradar a Dios. ¿Y por qué digo que los demás o los arminianos? Porque también están los testigos de Jehová, están los mormones, están los adventistas, están los arminianos. Todos ellos quieren agradar a Dios para demostrar que son salvos y para no perder su salvación. Mis hermanos, todos ellos están equivocados tristemente. La salvación no se pierde. La salvación es por gracia, no por obras.
para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Así que Pablo escribió que cualquiera que quisiere guardar la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que el hombre no puede salvarse por una obediencia perfecta. Es que yo sí obedezco todos los mandamientos, y más ahora que soy cristiano, yo obedezco hasta el primero. Amo a Dios por sobre todas las cosas, ¿de veras? Oye, ¿y tus hijos, estás dispuesto a entregarlo? No, a mi niño no me lo toques. A mi bebecito no me lo toques. A mi reyesito no me lo toques. ¿No que amas a Dios por sobre todas las cosas? Así que ninguna obediencia, por más que parezca perfecta, es perfecta. Porque no pueden lograr ninguna obediencia perfecta. Y tampoco puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta. Ay, bueno, voy a obedecer a Dios a medias, porque soy humano, no puedo obedecerlo totalmente. Pues tampoco Dios lo va a aceptar así. O sea, Dios no te está viendo por tus obras. Dios está viendo la sangre de su Hijo Jesucristo, que está cubriéndote. Todas tus imperfecciones, todos tus errores. ¿Pero qué? Dijo Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. A ver si quedó bien claro ahora sí ya, mis hermanos. Si yo digo ser hijo de Dios, tengo que tener obras de fe, cambio y transformación de mi vana manera de vivir. Entonces ahora yo trato de portarme bien, no para agradar más a Dios, sino porque hay un cambio de vida en mí, una transformación en mí, y yo por eso ahora camino más en santidad, camino más en amor, camino más en obediencia, hago las cosas que le agradan a Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en mí es el que me lleva a hacer todo eso. Así que por eso Santiago aclaró que la fe verdadera debe necesariamente producir obras de fe. Espero ya te estemos entendiendo bien, claro. Todo lo que tú haces, lo haces porque ha sido transformado tu ser, tu corazón, tu naturaleza, todo ha sido cambiado y ahora por eso lo haces. ¿Y por qué no lo hace Él? Déjalo a Él. Él va a entregar cuentas. Te dices hijo de Dios, bueno, pues vas a tener que comportarte como hijo de Dios de acuerdo a las reglas de la iglesia. Porque la iglesia tiene una declaración de fe y tienes que obedecer la declaración de fe y tienes que comportarte. ¿Por qué? Porque te dices cristiano. Pero al final, ¿qué? Se va a ir. Ah, pues este no era de nosotros. Pero al final duró hasta aquí. Sí, pero vivió todo el tiempo engañado y el Señor le va a decir, apártate de mí, no te conozco. ¿A quién le corresponde decir eso? Al Señor. No a ti, no a mí. Muchos parecen cristianos. Judas parecía cristiano, al grado que nadie reconoció que era el traidor. Así que la única respuesta a este dilema es la redención que se encuentra en Cristo Jesús, y tanto Santiago como Pablo enfatizaron en esa verdad. La redención se encuentra en Cristo Jesús. La redención únicamente es a través de Jesucristo nuestro Señor. La redención, el perdón, la transformación, el cambio es a través de Cristo Jesús. Muéstrame tu fe por medio de tus obras, y yo te mostraré mis obras por medio de mi fe. Así que dejemos todo bien en claro. Los hombres no son salvos por ninguna obra humana, pero el verdadero Hijo de Dios nunca se cansará de hacer el bien y de hacer buenas obras. El verdadero Hijo de Dios no se cansa, mis hermanos. El verdadero Hijo de Dios sigue haciendo buenas obras. Los salvos lo somos por la obra de Cristo en la cruz. Y por eso hacemos obras de fe. El hacer, que va junto con el creer, es lo que Pablo y Santiago están enseñando y lo que también enseña la palabra. Sean, dice la palabra, sean partícipes de toda cosa buena los verdaderos salvos. No se engañen, Dios no puede ser burlado.
O sea, nosotros somos partícipes de buenas obras porque somos verdaderamente hijos de Dios. Y si no, que quiero engañar a Dios, Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Así que cuando Santiago habló de obras, él se estaba refiriendo a las obras de la fe. Y Pablo también escribió, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera obra. La fe debe ser una fe que obra, una fe que actúa. Así que una fe viva y verdadera es una fe que no se cansa de hacer el bien, no se cansa de amar, no se cansa de perdonar y no se cansa de continuar. O sea, la verdadera fe va a terminar la carrera, mis hermanos. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, dijo Pablo a Timoteo. Así que en la actualidad hay muchos que dicen ser cristianos. Algunos incluso se han hecho miembros de las iglesias, pero tienen cierto parecido con los zombies. Se mueven y caminan de aquí para allá como si estuvieran vivos, pero en verdad están muertos. Porque el Hijo de Dios no se cansa de hacer el bien, no se cansa de amar, no se cansa de perdonar y no se cansará ni se cansa de continuar. Pero esos que están muertos, también sus obras lo están. Así que si una persona se esfuerza por mostrar su fe por medio de sus obras, está totalmente perdido. Totalmente perdido. El Hijo, el verdadero Hijo de Dios, no se esfuerza por mostrar sus obras para que digan que es salvo. Él hace obras de fe por su nueva naturaleza. Noé, cuando estaba haciendo el arca, muchos se burlaron de él. Mas, sin embargo, él estaba haciendo una obra de fe sin importarle lo que dijeran de él. Él estaba caminando firme, creyendo que lo que el Señor le había dicho era verdad. Y si yo camino confiadamente o tú caminas confiadamente, es porque tú estás seguro en quién has creído y quién te ha redimido. Así que nuestras obras son verdaderas si nosotros hemos creído verdaderamente, porque si no, hemos creído en vano y nuestras obras son vanas también, son muertas, están perdidas. Así que mis hermanos, ya como conclusión, o para terminar, debemos decir, las obras del hombre, por más que se vean buenas, nunca podrán darle la salvación. Por más que haga buenas obras. Es que yo soy buen esposo, es que yo soy buen padre, es que yo soy buen hijo, es que yo soy buena esposa, es que yo de verdad nunca he engañado a mi esposa, yo nunca he engañado a mi esposo, yo soy una persona que nunca he fumado, nunca he tomado, yo soy una persona que siempre estudié y saqué 10 en todo lugar y en todo momento, en cualquier estudio que tenía y eran puros 10 y yo siempre he sido una buena persona. Toda obra del hombre, por más que se vea buena, nunca podrá darle la salvación. Nunca. O sea, podrá portarse bien y ser una persona moral, pero nunca va a ser salvo. Y la fe que salva al hombre es por medio de Cristo, y siempre el que ha sido salvo por medio de Cristo, siempre, mis hermanos, producirá buenas obras de fe. El verdadero salvo siempre va a producir, o sea, siempre va a estar produciendo buenas obras de fe por su nueva naturaleza. El limonero va a estar produciendo siempre limones. Nunca va a cambiar, mis hermanos. No va a decir, ay, mañana voy a dar naranjas. No, el árbol de limones siempre va a estar produciendo limones. El verdadero Hijo de Dios siempre va a estar produciendo obras de fe, obras buenas. Pero no porque se esté esforzando, sino porque es su nueva naturaleza. Él produce y produce y produce y produce. Por eso es que, oye, ¿cómo le haces para perdonar tan fácilmente? Porque es algo natural que sale en mí. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Y eso de verdad, mis hermanos, es lo que nos debe de llevar a gozarnos, a alegrarnos, a agradecerlo, a estar disfrutando cada momento que hacemos o que estamos o que hablamos o que actuamos que tenga que ver con lo de Dios. Cuando predico me gozo, me alegro. Cuando hablo de la palabra de Dios, cuando evangelizo, cuando estoy dando un folleto, es algo que me agrada, algo que me gusta, algo que me lleva, que me motiva. Pero ¿para qué o por qué? Es algo natural en mí. No es de que, ay, tengo que esforzarme. No, mis hermanos. La fe que salva al hombre es por medio de Cristo y siempre producirá buenas obras de fe. Y yo me quedo ya con esto nada más, con lo que dije en Primera de Corintios. Cada uno, analicémonos, veámonos, probémonos cada uno de nosotros y veamos si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si no, aún es tiempo de arrepentirte y de entregarle tu vida a Cristo. Dios el día de hoy ha hablado a cada uno de nosotros, pero lo más importante es, ¿qué vas a hacer a partir de este momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir queriendo engañar a Dios? ¿O vas a estar bien seguro de que eres hijo de Dios? ¿Has reconocido que no eres hijo de Dios, que no quieres engañar a Dios y te vas a ir arrepentido y vas a arrepentirte y vas a entregarle tu vida a Cristo? O sea, tú tienes la respuesta. Yo no. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe si verdaderamente eres salvo o no. Y el verdadero salvo va a producir siempre buenas obras de fe. Vamos a orar, mis hermanos.